Open Mind, un podcast de BBVA. Muy buenas, yo soy Sara González y os doy la bienvenida a una nueva entrega del podcast de Open Mind, la comunidad del conocimiento de BBVA. El programa de hoy es bastante especial porque estamos de estreno. Open Mind acaba de publicar El trabajo en la era de los datos, el 12º tomo de nuestra colección de libros, dedicada a la divulgación y el debate de cuestiones fundamentales de nuestro tiempo. Ya son más de 200 autores de reconocido prestigio los que a lo largo de estos más de 10 años han analizado desde distintas perspectivas cuestiones que afectan a nuestro futuro, al futuro de todas las personas. Y este año el foco del libro se dirige a los cambios fundamentales que está experimentando el mundo laboral derivados de la revolución tecnológica. Contamos con un total de 19 autores que exploran en 16 artículos algunos de los retos globales a los que ya se está enfrentando la humanidad. Temas como la relación entre las nuevas tecnologías y la desigualdad, la necesidad de unas políticas públicas adaptadas a la era digital, la explosión de la gig economy, la productividad, la inclusión o la polarización del empleo. Como todos los libros de Open Mind, el trabajo en la era de los datos se puede descargar gratuitamente desde nuestra página web en varios formatos: PDF, EPUB, Mobi para los Kindle, y los capítulos además se pueden descargar y escuchar también en formato MP3. Para celebrar el estreno de este libro contamos en el programa de hoy con uno de sus autores, Rafael Domènech. Rafael es responsable de análisis económico de BBVA Research y catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Valencia. Y junto a Javier Andrés, que es catedrático de Economía en la Universidad de Valencia, es autor del capítulo del libro titulado Políticas públicas en la era de la disrupción digital. Un texto en el que los dos autores analizan los retos y las oportunidades a los que se enfrenta la sociedad en esta transición tecnológica y cómo abordarlos de la mejor manera posible por medio de políticas públicas de distinto tipo. Lo primero que quisimos preguntarle a Rafael para situarnos fue en qué se parece y en qué se diferencia la revolución industrial actual de las anteriores. A ver, todas han tenido en común que la innovación, el progreso técnico, el cambio tecnológico están detrás de ellas. Lo que tiene de diferente esta revolución digital es precisamente la capacidad por primera vez de sustituir no solo trabajo físico, sino también el trabajo intelectual que podemos desarrollar las personas. Estamos hablando de trabajo intelectual muy rutinario, ¿no? Muy que se puede sustituir por un procedimiento, por una receta, por un código, ¿no? O algoritmo de carácter repetitivo, ¿no? Un ejemplo de esto es los call centers, en los que sustituimos a una persona que responde a nuestras preguntas por un ordenador que va respondiendo, ¿no? Que tiene, digamos, ya una base de datos muy amplia y que va sustituyendo con mayor o menor acierto, ¿no? a una persona, ¿no? Y entonces estos nuevos trabajos intelectuales que pueden empezar a hacer las máquinas y esta característica de esta nueva revolución industrial, ¿cuáles los riesgos que trae al empleo, ¿no? y al mundo laboral? Bueno, a ver, yo creo que trae riesgos, pero también supone muchas oportunidades. Estas tecnologías que, por un lado, en algunas ocupaciones o tareas permiten que tanto la inversión en nueva maquinaria, ¿no? o en estas nuevas tecnologías, junto con el trabajo, sean complementarios y aumenten la productividad y con ello los salarios de los trabajadores. En otros casos, lo que generará será nuevas ocupaciones que hasta ahora no existían, es decir, que permitirá desarrollar nuevas actividades que hasta ahora no podíamos desarrollar. Por lo tanto, todo esto son oportunidades, pero también entraña un riesgo, ¿no? Y es el hecho de que en algunas tareas, en algunas ocupaciones, esas innovaciones podrán ir sustituyendo empleo, ¿no? Y la cuestión, por lo tanto, es esa fuerza de creación de empleo y de trabajo
frente a la otra, que es de destrucción de empleo, cuál de esas dos fuerzas va a dominar. Hasta ahora, el balance es positivo, ¿no? Porque lo que estamos viendo en el mundo es que nunca ha habido tanto empleo como hasta ahora. Tasas de empleo que están en máximos históricos en muchos casos, ¿no? Y además estamos viendo algo que es bastante importante, y es, en general, hay una correlación positiva, de manera que aquellos países en los que más está avanzando la automatización, la robotización, la inteligencia artificial, son aquellos países que tienen una menor tasa de desempleo. Esto no quiere decir que todos aquellos países que hagan lo mismo van a ver cómo sus tasas de desempleo se reduzcan. Puede ser que la causalidad vaya en la otra dirección, ¿no? Pero no estamos observando, no es inexorable, por lo tanto, hoy por hoy, en estos momentos, que esta disrupción digital, esta cuarta revolución industrial, venga aparejada por un proceso de destrucción de empleo. Hasta ahora el balance es positivo, pero tampoco me gustaría extrapolarlo para las próximas décadas, ¿no? Yo creo que hay que ir viendo cómo nos movemos. Por tanto, hasta ahora, tanto en las revoluciones previas como en lo que llevamos visto del actual, podemos decir que el progreso técnico se traduce en un bienestar social normalmente. A ver, en general el balance es positivo, ¿no? Prácticamente gracias a lo que ha ocurrido en los últimos 250 años, ¿no? Como consecuencia de estas oleadas, ¿no? de innovación que hemos conocido como revoluciones industriales, hemos conseguido mejorar nuestro bienestar como nunca antes en la historia de la humanidad. Lo que ocurre es que también en algunos momentos hemos visto cómo estas revoluciones industriales han venido acompañadas de trabajo infantil, en algunos momentos incluso empobrecimiento de amplias capas de la población, lo que se conoce como la pausa de Engels, ¿no? Es decir, que tardamos unos años en que estas nuevas tecnologías se difundieran suficientemente en el conjunto de la sociedad como para beneficiar al conjunto de la misma, ¿no? Ha habido luces y ha habido sombra. Una de ellas es que, obviamente, buena parte de este progreso y de toda esta ola de innovaciones ha venido acompañado por contaminación y por un aumento de los gases de efecto invernadero, ¿no? Lo que también tenemos que abordar con esta cuarta revolución industrial, con esta revolución digital, es una nueva forma de producir bienes y servicios que sea sostenible, social y medioambientalmente, ¿no? Ese es uno de los retos que tenemos por delante. Y entonces, para lograr esto, ¿no? Para lograr esta revolución industrial también de la sostenibilidad, ¿qué frentes deben tratar las políticas públicas que se diseñen a partir de ahora? Nosotros precisamente en este capítulo de Open Mind ponemos el énfasis básicamente en cuatro grandes áreas, ¿no? Por un lado, todo lo que tiene que ver con la educación, con nuevas habilidades en el ecosistema digital. Luego, por otro lado, en cambios en el mercado de trabajo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con regulaciones laborales, políticas activas en un nuevo mercado de trabajo. Luego, todo lo que tiene que ver con competencias en los mercados. Y por último, las políticas públicas ya de carácter redistributivo, ¿no? Fiscalidad, lo que venimos denominando, pues eso, políticas públicas redistributivas, ¿no? Que en el caso, ¿no? de que todo lo que hagamos en las otras tres grandes áreas no sea suficiente, siendo necesario no sea suficiente, necesitamos abordar algún instrumento adicional. Volviendo un poco quizás al primer ámbito del que hablábamos, de educación, ¿cómo podemos, o sea, qué nuevas habilidades o qué habilidades son estas que pueden ser complementarias a las de las máquinas para que la preparación sea la adecuada? No sé si hablamos de más especialización o de nuevas habilidades que hasta ahora pues no se enseñaban. Bueno, vamos a ver. Obviamente lo que estamos viendo es que en general todos estos nuevos sistemas productivos, estas nuevas tecnologías, lo que demandan es una mayor cualificación, ¿no?
y por lo tanto vemos que en general se benefician más aquellas personas que tienen estudios superiores que aquellos que han fracasado escolarmente o han abandonado de manera prematura el sistema educativo. Por lo tanto, el primer frente es luchar contra esto, permitir o garantizar que más personas puedan acceder a niveles superiores de educación. Luego necesitamos que esa educación esté adaptada, nos permita que las personas nos entendamos con las nuevas tecnologías, ¿vale? ¿Significa eso que todos tenemos que ser científicos, ingenieros, matemáticos o tecnólogos? No, ¿vale? De la misma manera que no bastará con esas habilidades, ¿no? Es decir, que vemos que cada vez más son necesarias lo que se denominan soft skills, ¿no? Habilidades blandas que nos permiten que las personas nos podamos relacionar unas con otras, que podamos dirigir equipo, tener capacidad de liderazgo. Pero luego, muy importante, en la medida que vemos que las nuevas tecnologías van cambiando y que lo hacen más rápidamente de lo que lo han hecho en el pasado las antiguas, vamos a necesitar un proceso continuo de lo que se llama reskilling, ¿no? o una especie de formación continua a lo largo de toda la carrera laboral para ir modernizando, mejorando todas esas habilidades, ¿no? Pasando de lo que es la formación, ¿no?, al segundo gran punto, que es este nuevo mercado del trabajo que está surgiendo. ¿Qué medidas concretas se pueden intentar para conseguir estos puestos de trabajo de calidad y estos empleos estables de los que estábamos hablando? Todos los trabajadores, ¿no? Pensamos que independientemente del estatus que tengan en el mercado laboral, tanto si son autónomos como si son trabajadores por cuenta ajena o un híbrido de ambos, todas las personas tienen que tener un conjunto similar de obligaciones, de derechos y de protecciones, ¿no? Tener algo parecido a una carta de derechos laborales o sociales comunes, ¿no? Que clarifique cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus obligaciones como trabajadores y también las de las empresas y las de las administraciones públicas, ¿no? Tratar de evitar situaciones como las que vemos hoy en día de arbitraje en el que por razones de tipo de diferencias en la regulación laboral o distinto tratamiento fiscal o distintas obligaciones en el sistema de pensiones, pues al final lo que se van buscando son resquicios, ¿no?, en el que determinadas empresas o trabajadores buscan formas de relacionarse entre sí que sean las más favorables para explotar esas asimetrías que vemos, ¿no?, desde el punto de vista laboral, fiscal o de pensiones, ¿no? Luego, por lo tanto, ese es un ámbito claro de mejora, ¿no? Es muy importante, ¿no?, para evitar todos esos costes de transición en el que algunos trabajadores pueden perder sus ocupaciones que quedan obsoletas por las nuevas tecnologías y necesitan un tiempo para ocupar una nueva ocupación o puesto de trabajo diferente. ¿Cómo hacemos que las políticas activas funcionen como tienen que funcionar? Aumenten la probabilidad de que ese trabajador encuentre cuanto antes un nuevo puesto de trabajo que se adecue a su formación, ¿no? Algunos países ya han avanzado mucho en esto, ¿no? Lo que se conoce como el modelo de flexiseguridad de los países nórdicos, ¿no?, que permiten que los trabajadores puedan cambiar rápidamente de ocupación o de puesto de trabajo, pero al mismo tiempo que se protege al trabajador, no necesariamente a un puesto de trabajo que ha quedado obsoleto, ¿no? Luego, otro ámbito, ¿no?, en el que tenemos que mejorar es en todo aquello que tiene que ver con negociación colectiva, ¿no? Cuando vemos que estas nuevas tecnologías pueden suponer un riesgo a la supervivencia de aquellas empresas que no innovan o que no se modernizan con la suficiente rapidez, pues uno de los objetivos de la negociación colectiva tiene que ser alinear los intereses, los objetivos de los trabajadores
y de la propiedad de las empresas, precisamente para que las empresas innoven, inviertan, crean empleo, estén al tanto de las últimas tecnologías y por lo tanto tengan una probabilidad de supervivencia lo más elevada posible. Otro ámbito también al que tenemos que prestar atención es al de trabajadores independientes o trabajadores que trabajan en todos estos nuevos procesos o con nuevas formas de trabajo, ¿no? Pues tienen que tener la capacidad de defender sus derechos a través de asociaciones o sindicatos. Los sindicatos tienen que modernizarse también, tienen que llegar a estos nuevos trabajadores, a estas nuevas formas de trabajo. Obviamente todo esto sin limitar la competencia, porque antes decíamos que las políticas de competencia son importantes, ¿no? Por lo tanto, no queremos que nadie se apropie de una parte del excedente que puedan crear todas estas nuevas tecnologías de una manera injusta o con un poder de mercado excesivo, ¿no? Aquí tampoco, ¿no? Vamos a pasar a otro de los grandes conceptos que se tratan en el artículo, que es esta necesidad de un nuevo contrato social. Uh-huh. ¿Qué es exactamente este nuevo contrato social y por qué es necesario? Incluso haciendo muy bien las cosas en el terreno educativo, en el tema de formación en nuevas habilidades, en mercado de trabajo y en políticas de competencia, todo eso son condiciones necesarias, pero a lo mejor no son suficientes para que esas oportunidades de la revolución digital lleguen a todos más o menos por igual, ¿no? Lo vemos a nivel de países, lo vemos también a nivel de regiones y desde luego se ve a nivel de las personas que el cambio técnico históricamente pues, ha generado beneficios y costes que han tenido una distribución bastante asimétrica, con efectos muy heterogéneos. Si verdaderamente queremos que la sociedad abrace todas las oportunidades que ofrece la revolución digital, lo que tiene que ver es que esta revolución digital es justa, ¿no? Justa de una manera relativamente amplia que beneficia a la mayor parte de la sociedad, ¿no? Porque si una parte bastante importante de la sociedad se ve perjudicada por estas nuevas tecnologías, se va a oponer a ellas, ¿no? Ese nuevo contrato social pues es básicamente la idea de que el estado de bienestar tendrá que modernizarse, tendrá que mejorar su eficiencia para garantizar esa igualdad de oportunidades, primero, y luego, segundo, para asegurar que aquellas personas que se ven ante situaciones individuales adversas de carácter sobrevenido, porque o han perdido su trabajo en una ocupación que ha quedado obsoleta o necesitan tiempo para adaptarse a una nueva ocupación, para aprender una nueva habilidad que es la que está demandando el mercado, pues que el estado de bienestar atiende a esas situaciones, ¿no? Para terminar entonces con los datos de los que disponemos hasta ahora, podemos mirar al futuro con optimismo. Hay razones para ser relativamente optimistas si se llevan a cabo las políticas adecuadas, claro. Creo que efectivamente hay razones para ser optimistas en el sentido de que esta revolución digital es una oportunidad única en la historia de la humanidad. De manera que si la sabemos aprovechar podemos poner al alcance de todos un proceso de innovación, de aumento de riqueza que puede mejorar nuestras condiciones de vida en términos de renta, en términos de esperanza de vida, en términos de empleos de calidad, de reducción de jornadas de trabajo, de conciliación. Pero claro, todo esto, o sea, insisto, todas esas razones para ser optimistas pasan por una condición previa, ¿no? Y es que sepamos manejar los retos, ¿no? Que nos pongamos a ello con las políticas adecuadas, bien diseñadas en primer lugar, bien implementadas posteriormente y luego en una constante evaluación, ¿no? Que vayamos viendo cuál es el resultado de estas políticas y vayamos haciendo ese ejercicio de ajuste continuo, ¿no? En términos dinámicos, de ver qué es lo que tenemos que corregir para ir aprovechando mejor todas estas oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con estas palabras de Rafael Domènech de que con las políticas públicas acertadas este cambio tecnológico supone ante todo una gran oportunidad para poner al alcance de toda la población
grandes mejoras en las condiciones de vida. Muchas gracias por estar un día más con nosotros. Os recuerdo que podéis descargaros el libro El trabajo en la era de los datos gratis desde la web de OpenMind, que incluye, por supuesto, entre otros, este artículo de Rafael Domenech y Javier Andrés, del que hemos estado hablando este rato. Estaremos de vuelta en breve y hasta entonces ya sabéis que podéis encontrar todos nuestros artículos en nuestra página web bbvaopenmind.com. También estamos en Facebook, Twitter e Instagram con el usuario BBVA OpenMind. Y sabéis que, como siempre, podéis escuchar todas las entregas de nuestro podcast y otros podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y bbva.com. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.